Buenos días, mi nombre es Stephanie Martínez Ortiz, actualmente soy pasante del Servicio Social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Campus Tehuacán. El día de hoy voy a presentarles este proyecto que lleva por nombre Prevalencia de Antígenos Eritrocitarios ABO y RH en donadores y receptores, experiencia de un banco de sangre en Tehuacán. Este proyecto se llevó a cabo bajo la colaboración de Maciel Márquez Lara, Jorge Samitis Hernández, la doctora Ana Isabel Hernández Blas, el doctor José Mariano Amador Puertos, la doctora Almadelia Zárate Flores y el doctor en ciencias Francisco Lázaro Valderas Gómez. A manera de introducción, pues las transfusiones de cualquier componente sanguíneo constituyen actualmente una práctica indispensable para la atención de pacientes cuyas condiciones clínicas no pueden ser tratadas con alguna otra tecnología sanitaria. Se convierte en algún momento en una intervención que puede salvar la vida, pero también que, como todo tratamiento, puede conllevar a tener efectos adversos y en algunas ocasiones fatales. Como sabemos, las estructuras de los eritrocitos contienen en su membrana ciertos antígenos que pueden ser reconocidos por el sistema inmunológico de otros individuos que carecen de ellos como algo ajeno y por ende pues producirnos un efecto adverso o un efecto fatal en dado caso. El estudio precisamente de estos antígenos y sus anticuerpos ha sido la base de la práctica de la transfusión de sangre y sus derivados. Las distintas propiedades antigénicas en la membrana eritrocitaria son quienes constituyen la base para la diferenciación de los grupos sanguíneos. Hasta el día de hoy aproximadamente se conocen con exactitud poco más de 30 sistemas de agrupamiento sanguíneo, de los que el sistema ABO y el RH son los que más importancia clínica tienen. El sistema ABO está compuesto por los antígenos A, B y los correspondientes anticuerpos contra estos mismos. La presencia de anticuerpos naturales contra estos antígenos A y B en personas que no expresan estos antígenos en sus membranas eritrocitarias puede causarnos reacciones adversas, ocasionalmente fatales, luego de la primera transfusión de sangre incompatible. Estas estructuras no solo se van a limitar a la membrana eritrocitaria, también la podemos encontrar en diferentes células como los linfocitos, las plaquetas, en el endotelio capilar, venular y arterial, en células del vaso, en médula ósea, en mucosa gástrica y en algunas secreciones y otros fluidos como lo son saliva, orina y la leche materna. El sistema RH es el segundo sistema de mayor importancia, compuesto por más de 54 antígenos. El término RH positivo hace referencia a que la membrana de los eritrocitos de estos individuos pues tiene la presencia del antígeno D. Es una característica de la población mesoamericana y aparece como una evidencia del mestizaje. La prevalencia del RH negativo varía del 0 al 3% aproximadamente en la población mexicana y es un poco más frecuente verlo en la raza negra. Este sistema sanguíneo también es altamente inmunogénico, ya que también a la primera transfusión de sangre incompatible puede generarnos bastantes problemas e incluso reacciones adversas fatales. Bien, aquí tenemos este mapa en el que nosotros podemos ver la distribución de los grupos sanguíneos en la República Mexicana. Este mapa lo saqué de un estudio que realizó Canizales Román en el año 2018. Es un estudio multicéntrico, el más completo hasta la fecha. Bien, como podemos ver, el grupo sanguíneo O es el más prevalente, y esto podría reforzar también las teorías de que la prevalencia a nivel mundial para el ser humano en cuanto a grupos sanguíneos siempre ha de llevar una notable inclinación hacia el grupo O. Sin embargo, cabe recalcar que en este estudio se notó que mientras más nos vamos nosotros hacia el norte de la República, podemos encontrar una alza en cuanto a la prevalencia del grupo A. Nunca va a rebasar al grupo como tal, pero por ejemplo, si nosotros vemos aquí en la parte donde está Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, nosotros notamos que sí, en efecto, el grupo O positivo es el más prevalente, que está pintado con el color rojo, pero si nosotros nos detenemos a ver lo que es Sinaloa, Sonora, Jalisco, Aguascalientes, por ejemplo,
notamos que sí, el grupo O sigue siendo el de mayor prevalencia, pero con verde nosotros podemos comenzar a ver cómo toma mayor importancia también el grupo A. Esto podría estar explicado, pues, obviamente por la migración poblacional, también a nivel genético, pues depende de la frecuencia de los 3 alelos que se van expresando en estos individuos, entre otras razones. Bien, este estudio fue un estudio observacional, transversal, descriptivo y retrospectivo. La muestra fueron pacientes registrados en la base de datos del Banco de Sangre del Valle de Tehuacán, los cuales acudieron a esta institución, ya sea para donar sangre o para solicitar algún componente o derivado sanguíneo. El periodo de estudio abarcó del 1 de enero del año 2017 hasta el 31 de diciembre del año 2019. El total de muestras fueron 9,746 muestras, las cuales fueron analizadas por parte del equipo de banco de sangre, basándose sobre todo en lo estipulado por la norma 253, que es quien rige a los bancos de sangre, y los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el paquete IBM SPSS versión 25. Ahora pasaremos a los resultados. Los dividimos en este estudio resultados para donadores, receptores y al final una comparativa entre ambos. Bien, en cuanto a los donadores, se analizaron un total de 6,394 muestras entre el periodo del año 2017 al 2019. De estas muestras, el 87,75% aproximadamente correspondía al género masculino y el restante 13,25% al género femenino. Esto podría estar explicado y justificado por la cuestión de que es un poco más sencillo o más frecuente que los varones sean quienes cumplen con lo establecido en la norma 253 en cuanto a los requisitos para poder donar sangre, en los niveles de hemoglobina, peso, estatura. Bien, se elaboró esta tabla donde también simplemente se separó por grupo ABO y RH para ver las frecuencias y encontramos que el grupo O fue el de mayor prevalencia con un 85,47%, seguido del A con un 11,92% y finalmente el B y AB. En cuanto al RH, el RH positivo fue el de mayor prevalencia con un 98,73%. En cuanto a los receptores, se analizaron un total de 3,352 muestras, donde la gran mayoría correspondió al género femenino en un 60%. Esto podría estar explicado, pues, en su mayoría por las patologías que pueden ser más frecuentes en este género, sobre todo en las del ámbito ginecobstétrico. Hay un estudio que se realizó en el año 2017 por Fernández Lara, donde él mencionaba que la pérdida sanguínea y la necesidad de transfusión se presentó en el 44% de las mujeres operadas de histerectomía posparto, señalando también a la cesárea en un segundo lugar como factor de riesgo importante para las hemorragias obstétricas. Bien, como podemos ver, pues el ser mujer en algún momento puede ser una condicionante para la necesidad de una transfusión de sangre. El restante total de este estudio, el 40% de los receptores pertenece al grupo masculino y si bien no es una cifra o no fue la cifra más elevada, no deja de ser una cifra importante en la cual se engloban principalmente patologías congénitas, puede haber también incluidos aquí accidentes automovilísticos, donde los principales afectados son conductores, ciclistas, peatones, que según las cifras del INEGI en el 2018 es más común que estos pertenezcan al género en cuestión, en este caso al género masculino. Bien, aquí podemos encontrar que que la prevalencia para O positivo fue de 80,28%, seguido del A1 positivo con 11,49%. Estos fueron los grupos sanguíneos más frecuentes que se encontraron en los receptores. Por grupo ABO nos dimos cuenta que el grupo O fue el de mayor prevalencia con un 80,85%, seguido del grupo A con un 14,11%, el B con un 4,47% y en última instancia el grupo AB con un 0,57%. En cuanto al RH, encontramos que el más prevalente fue el RH positivo en un 99,31%.
Por último, en cuanto a la relación donantes-receptores, tenemos esta tabla donde podemos encontrar que para el grupo O, en cuanto a donantes, fue un total de 66.85% y para receptores fue un total de 33.15%. En cuanto al grupo A, encontramos que para donantes fue de un 61.7% y para los receptores un 38.3%. En cuanto al grupo B, para los donantes fue de un 51.92% y para los receptores de un 48.08%. Por último, para el grupo AB, en cuanto a donantes, fue un total de 20.83% y para los receptores de un 79.17%. Para el grupo RH negativo fue un total en donantes de un 77.88% y para los receptores de un 22.12%. En cuanto al RH positivo, se vio también diferencia para los donantes de un 65.47% y para los receptores de un 34.53%. Esta desigualdad entre la razón de donadores y receptores está justificado bajo el conocimiento de que una persona con cierto grupo sanguíneo no en todos los casos debe ser transfundida con el mismo grupo al que pertenece, ya que contamos con un grupo universal que conocemos que es el O negativo. Esto quiere decir que todas las personas pertenecientes a este grupo pueden donar sangre a cualquier persona en el mundo sin el riesgo de obtener reacciones adversas a la transfusión, puesto que pues, las membranas de sus eritrocitos no poseen ningún tipo de antígeno del sistema ABO y RH que pudiera hacer reacción con los anticuerpos del receptor. Asimismo, también contamos con un grupo sanguíneo denominado el receptor universal, el cual es el tipo AB positivo. Este grupo, al tener presente pues los tres antígenos A, B y el RH en su membrana, pues va a perder toda posibilidad de generarnos alguna reacción con cualquier otro tipo sanguíneo. Aunado a esto, pues también todos los bancos de sangre cuentan con ciertas normas que les indican según la población que atienden los requerimientos de cuántos paquetes de cada grupo sanguíneo pueden tener. Conforme estos vayan siendo utilizados, pues la misma institución se va a encargar de aceptar o rechazar en su momento a ciertos donadores con grupos sanguíneos muy específicos. Esto para evitar que haya paquetes sanguíneos caducados y un desperdicio total de sus componentes y derivados. Es por estas razones que la cantidad de donadores de cualquier tipo sanguíneo no siempre ha de coincidir con la cantidad de receptores del mismo grupo. Y bueno, por último tenemos las conclusiones de este estudio, las cuales fueron que la prevalencia de antígenos sanguíneos ABO en donadores fue para O de un 85%, para A de un 12%, para B de un 3% y para AB de un 0.08%, mientras que para el grupo RH la frecuencia fue de un RH positivo en un 98.73% y RH negativo en 1.27%. La prevalencia del grupo sanguíneo ABO en receptores fue de O de un 81%, para A de un 14%, para B de un 4% y para AB de 0.57%, mientras que para el grupo RH la frecuencia fue de RH positivo en un 99.31% y de un RH negativo en un 0.69%. En total se analizaron 6.394 donadores, de los cuales el 88% correspondía al género masculino y el 12% restante al género femenino. Para las muestras de los receptores se analizaron un total de 3.352 muestras, donde la gran mayoría correspondía al género femenino en un 60% y el restante 40% al género masculino. Por último, pues los resultados obtenidos en este trabajo fueron semejantes y cercanos en comparación con las estadísticas.